Bienvenidos nuevamente a otra entrevista en el podcast y en el canal de YouTube de Breaking Habits. En esta ocasión tenemos al doctor Ernesto Loyaga Bartra, quien nos va a hablar un poco del feminicidio. Pero antes de iniciar esta conversación, esta charla, nos va a comentar un poco de su trayectoria en esta travesía de la psicología. Profe, por favor, si se puede presentar. Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, saludo a todos. Mi nombre es Ernesto Loyaga, soy psicólogo egresado de la Universidad César Vallejo, al igual que Daniel. Y tengo una maestría en psicología educativa, un doctorado en psicología también en la Universidad César Vallejo, una especialidad en terapia sistémica. También tengo un canal de YouTube, eh, donde tengo ahí algunos videitos, por si quieren ir a conocer. Excelente, excelente. Creo que es psicópatas, ¿verdad? Sí, Sí, psicópatas. psicópatas. Bacán. Entonces ahí lo vamos a colocar el link abajo en la descripción para que puedan visitar su canal y un poco interactuar. Perfecto. Entonces el día de hoy vamos a compartir un tema súper interesante que es el tema del feminicidio, ¿no? Justamente hace un momento estaba mirando las noticias, ¿no? Que había pasado algo similar al tema. Así que vamos a ahondar un poquito sobre eso, vamos a charlar sobre ello. Coménteme un poco sobre este tema tan interesante. Eh, sí, efectivamente es una problemática bien interesante, tiene sus propios patrones y a nivel teórico también presenta, ¿no? Sus propias dificultades. Tú sabes, una cosa es la ciencia que define los Ujú, términos, que va construyendo el conocimiento, ujú, y otra cosa es el uso que se le da a las palabras en el día a día, ¿no? En lo cotidiano. claro. Entonces, lo que veo por ahora es una especie de divorcio entre el hecho en sí, el hecho del feminicidio y el uso que se le da a las palabras. Y creo que este divorcio viene en gran parte porque la literatura no es clara al respecto. Ujú, Tú encuentras la definición del feminicidio y encuentras desde un asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer hasta asesinato de una niña o una mujer adulta por razones diversas. Es decir, mm, no se ha llegado aún, en mi opinión, a delimitar eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de feminicidio, ¿no? ujú. Por Ah, un lado tenemos pues gente que niega que existe el feminicidio, de un lado, y ujú. por el otro, que a cualquier asesinato de una mujer se le llama feminicidio. Claro, claro, claro. Para usted, ¿cómo lo delimitaría o cómo lo conceptualizaría o lo definiría operacionalmente lo que es el feminicidio? Mira, eh, yo creo que se debería tomar la definición Ujú, de, de asesinato de una mujer por razones de misoginia. Para mí, esa sería la definición más correcta, más precisa. ujú, Pero como digo, el código penal peruano, por ejemplo, toma el tema de un asesinato de una mujer por su condición de tal. ¿Y ujú. qué es la condición de la mujer? ¿Cuál es la condición de la mujer? ¿Cuáles son esas características del ser mujer? Ahí hay un gran campo como para dialogar y poder construir el conocimiento respecto a eso, ¿no? Claro, claro, claro. Tenemos, porque tenemos por un lado gente que dice, por ejemplo, ser mujer no es procrear, por ejemplo, dice, ¿no? Ajá. O sea, el hecho que una persona pueda procrear en su vientre, no, eso no lo hace mujer. O el ser Ujú, madre, ujú. se niega eso, por ejemplo, ¿no? Encuentras gente que niega eso. Entonces, ¿qué es ser mujer? O sea, hay que definirlo bien.
Hay que definir bien lo que... Y sobre todo creo que en esta época también, ¿no? De hablar, porque he visto mucho movimiento feminista y hasta feministas extremas de separar creo que lo biológico con lo social y un montón de temas muy, muy amplios, ¿no? Que claro, dan su postura, pero o sea, hacia dónde quieren llegar, ¿no? En este hecho de encontrar equidad, oportunidades por igual, tanto el hombre, la mujer, etcétera, ¿no? Pero en este caso, volviendo al tema del feminicidio, ¿no? En este caso, cuando una persona ya comete este crimen, podríamos hablar que hay algo específico que al hombre lo lleva a asesinar a la mujer. ¿Hay algún patrón? O sea, desde la conducta antisocial, desde, no sé, ¿hay algo definido o no hay? Sí, definitivamente hay patrones, como te digo, yo creo que actualmente no se están centrando mucho en el tema de los patrones, sino viven y mueren por los estereotipos sexistas, ¿no? Ujú. O sea, la investigación de acá hacia atrás, unos 20, 25 años, se centra en los estereotipos. Claro. Entonces tiene gente que culpa al machismo de los asesinatos. Ujú. La mató porque es un machista. Y viven y mueren ahí, ¿ah? Ajá, exacto. Investigaciones, toneladas de investigaciones referidas a los estereotipos sexistas, Ujú, que ujú. tienen su... O sea, participa y justo pasó alguien. Justo lo que hablábamos hace un momento. eh, Te estaba mencionando de los estereotipos. Ajá. El, Viven y mueren allí, ¿no? Toneladas y toneladas de investigaciones referidas a los estereotipos sexistas, Ujú. como si fuera la única razón, la única variable que interviene en este fenómeno que llamamos feminicidio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahí una gran tarea, los psicólogos Ujú. y las personas interesadas en la investigación, en entrar en ese campo, en ese patrón, y recurrir a la evidencia primero, ¿no? A lo que ya se ha ido encontrando, al registro que se hace. Ujú. Un dato muy curioso, ¿no? Hace unos años yo, cuando ingresaba, por ejemplo, al INEI, Ujú. yo podía encontrar el número de muertes de mujeres en situaciones de agresión, que incluye el feminicidio, pero Ujú. incluye también otro tipo de situaciones. Claro. Ya no se puede, ya no hay ese rubro. Ahora está otros que incluye un montón de cosas, debe estar incluido ahí este rubro que te digo. ¿Por qué? Porque ya no se puede visualizar eso. Y otro tipo de datos que no tienen que ver con el feminicidio, por ejemplo, pero que Ujú. tampoco puedes encontrarlos en el INEI. Te doy un ejemplo. Maltrato hacia los hijos. Tú lo encuentras el dato de maltrato hacia los hijos, lo encuentras, pero no encuentras maltrato hecho por padres y maltrato hecho por madres. No lo Ah, ok. encuentras. Ah, ok. Claro. Entonces, como que yo creo que hay un sesgo muy grande, muy importante al momento de recopilar los datos y demostrar los datos, ¿no? Claro. Y imagino pues que tal vez puede haber ahí algún tipo de ideología metida, ¿no? Ajá. Que, por el cual no se muestran esos datos o no se recogen a lo mejor. Ujú. Pero bueno, regresando al tema del feminicidio, lo primero es que hay que encontrar o recopilar lo que ya se tiene sobre los hechos, ¿no? Aunque no esté bien definido del todo, como te digo, me parece que no está bien definido del todo, pero sí hay datos ya sobre asesinatos a mujeres. Ujú. Recoger eso y empezar a interpretarlos, a generar hipótesis para los estudios ya un poco más profundos, más complejos que se deben hacer. Yo sí creo que existe feminicidio
Creo que es una situación compleja, donde intervienen variables como los estereotipos sexistas, definitivamente, pero no son lo único. Como te digo, la gente vive y muere en eso. Eso no Ujú, explica mucho, explica un aspecto. Es más, existen mucha gente que tienen esos estereotipos sexistas y serían incapaces de tocar a una mujer, o sea, de agredirla, ujú. teniendo los estereotipos. Porque una cosa es tener el estereotipo y otra cosa es la conducta, ¿ya? El comportamiento de agredir a una mujer o, imagínate, ya estamos hablando de términos mayores, de asesinarla. Claro, claro, claro. Entonces, ¿dónde quedan, por ejemplo, la psicopatología, los trastornos de Ujú, personalidad? ¿Dónde queda el consumo de alcohol, de drogas? ¿Dónde queda los estilos de crianza con los cuales provienen los asesinos? ¿Dónde quedan las conductas violentas, ¿no? y delictivas? En fin, un montón de variables, ¿no? ujú. Claro, claro. Y en su investigación, o en lo que he podido apreciar, ¿ha ido en aumento en todos estos años? Por ejemplo, desde los últimos 5 años, a partir de 2015, 2016. No, fíjate, ese es ese es un Ujú, prejuicio referido a la investigación científica. Y yo hago esto cada inicio de clases ujú. porque tengo cursos relacionados con el tema de la violencia. Claro. Por ejemplo, les pregunto, ¿no? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿El feminicidio está aumentando o está disminuyendo? La respuesta unánime es aumenta. Vamos a los datos, al registro oficial, y nos damos cuenta que no es así. Ujú. No sé si puedo compartir contigo pantalla o no. Claro, sí, 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 porque igual va a estar en YouTube. Igual cuando esté en podcast, bueno, lo vamos comentando un poquito. Si lo tiene ahí, genial. ¿Sí? Sí, sí, Vale. claro. Le voy a dar el pase. Ya está, ya puede compartir pantalla. Aquí interesante. Yo también creo que caía en ese sesgo. ¿Cuál es ese sesgo? Hay un montón de sesgos, no recuerdo cuál es. Pero que Ya. se hace un patrón, ¿no? En que si hablamos de muertes, hablamos, no sé si es el sesgo de confirmación. Creo que Daniel Kahneman define un poco esos sesgos. Ya. eh, Donde uno piensa, ¿no? Ah, si es que se ha dado y si se está dando, bueno, si se da una conducta determinada, supuestamente va a ir en aumento durante los años, ¿no? Hasta que haya, no sé, algún tipo de, no sé, de programa, de algo que ayude a reducir estas conductas. Yo también había Ah, se caído eso. presupone, Sí, una presuposición ahí. ajá. Ya. Vamos a ver a los datos reales. El, el INEI, como toda base de datos, Ujú, lleva un retraso, ¿no? De 2 años más o menos. claro. Es así. Esto está actualizado a junio, me parece, o mayo del Dos, ujú. 2021. 2019 dice. O va más allá. No, no, no. O sea, mejor dicho, yo ingresé en mayo a completar Ah, el ok. cuadro. Yo lo Ah, tenía ok. hasta el 2018. Lo tenía hasta el 2018 y con motivo de mis clases, bueno, lo actualicé porque, como te digo, no está actualizado a la Ah, a la fecha, fecha. Ah, sino correcto, correcto. un par de años antes. Por estas fechas tal vez estén colgando ya alguna actualización, tal vez del primer semestre del 2020 o algo Ajá, así, ¿no? ajá. Por eso te digo y les digo a tus oyentes y televidentes, esto está con la revisión que hice en mayo más o menos de este año. Ujú. Y bueno, ahí está la tendencia, es a la baja. ¿Sí, no? Sin embargo, el 2018, Hubo un aumento. Curioso. es, ¿qué habrá ocurrido ¿Qué el pasó ahí? 2018? Exacto. Entonces, el 2018 sí se disparó, porque iba más o menos en tendencia a la baja. 2016 ya subió un poquito, Ujú. pero no mucho en comparación al año anterior, y el 2018 se disparó. Y el 2019 cayó otra Otra vez, vez. según la actualización que les digo, ¿no? Claro.
claro, Entonces, si sacamos un promedio, una proporción, en realidad lo que vemos es una tendencia a la baja. la baja, ¿no? Justamente, bueno, para los que escuchan en podcast, ¿no? En el 2009 de feminicidio hubo unos 154 casos. 2010, 139. 2011, 123. 2012, 122. 2013, 111. 2014, 100. 2015, 103. 2016, 105. 2017, 116. Y 2018 que se disparó a 150 casos. Y 2019 que bajó a 104. Sí, sería interesante, ¿no? Ver qué pasó ese año. Claro, qué es lo que pasó. Y justamente también sería de ver si por pandemia ha ocurrido también más casos de feminicidio. Sería Exacto. interesante ver ese detalle, ¿no? Para ver si es que es una variable en la cual podamos confirmar si es que se ha dado esto. Ajá, correcto. Sí, porque el sentido común te dice sí. Claro, el sentido Y común. muchos Ajá, dicen, bueno, la gente ha estado encerrada, los agresores han estado ahí cara a cara con sus víctimas, es probable, ¿no? claro, claro. Y en este caso, usted puede decir una hipótesis por qué haya existido este aumento. No, la verdad que me he hecho la pregunta el 2018 y se las planteaba a mis queridos alumnos para Oh, generarles esa inquietud, ¿no? claro. Pero yo no he hecho la investigación, me he quedado en la pregunta. Claro. ¿Por qué? Tiene que haber pasado algo. Ajá. Eh, pero bueno, ahí está. Claro, Habría que revisar. Porque claro, claro. obviamente estos son datos duros, son datos Ujú, brutos, datos en bloque. Como digo, si nos guiáramos por una definición más exacta, más precisa, por ejemplo, como la que te planteé, yo creo que los números variarían, no serían así tan altos, claro. bajarían. Sin embargo, encontraríamos y aislaríamos los casos de un real feminicidio, es decir, un asesinato de un hombre o tal vez una mujer. Ahí también hay como Ujú. un debate, ¿no? A ver, si una mujer mata a otra Una mujer. mujer, Ajá. también Es feminicidio, ¿no? feminicidio, por No solo supuesto. cuando mata el hombre. Yo creo que Yo Claro. creo que también puede haber casos donde una mujer, por eso decía que la misoginia me parece más un concepto más apropiado para abordar el feminicidio. Porque si nos guiamos del sexo biológico, Ujú, como seguía mucha gente, a pesar de que niega que la mujer o el hombre se definan por el sexo biológico, o sea, es una contradicción total, claro. se guían por el concepto biológico, pero dicen que eso no define el ser hombre o mujer, contradicción, en fin, como dicen, ¿no? En fin, la hipocresía, la hipotenusa, Ok. bien que usan, ¿no? Bien que usan el criterio, pero lo niegan en su Ajá. discurso. Ok. Entonces, ahí este guiarnos por el sexo biológico como que no te permite, bueno, por lo menos en mi opinión, indagar un poco más sobre la dinámica del feminicidio. En cambio, el odio hacia la mujer sí, y Ujú, puede ser, el odio también puede ser manifestado por una mujer, o sea, una mujer odia a otra mujer por cuestiones relacionadas a su ser de mujer, también ujú. existe eso. Entonces creo que explicaría mejor. Entonces, Claro. como digo, estos son datos brutos, hay que Ujú, interpretarlos, la pregunta tuya es excelente, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? claro, Como te digo, yo lo uso para motivar a mis alumnos, claro. pero yo mismo no he hecho esa Bien, investigación. claro. No, en este caso podríamos desmenuzar un poco, ¿no? Sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En estos casos que se presentan, ¿no? Habría que cruzar Claro, información, cruzar información, correcto. Sí, 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 un montón de información. claro. Y bueno, para las personas que están ajenas a la psicología, porque hay también bastante gente que no es psicólogo, bueno, que no estudia psicología, sino
unas carreras afines o muy diferentes, ¿cómo podrían reconocer a una persona o al agresor en este caso? ¿No? O a la agresora, ¿no? También porque hablábamos de que también podría existir. ¿Cuáles podrían ser esas características de esta persona donde uno diga, ah, caramba, ¿no? Acá está pasando algo un poco raro, un poco extraño con la persona con la cual me estoy juntando? ¿Cuáles serían esas características? Ya, mira, así en datos brutos, teniendo todavía la tarea de definir Ujú, una o contar con una definición un poco más precisa, etcétera, ujú, ya se pueden visualizar algunos aspectos que parecen ser patrones. Por ejemplo, el hecho que estas mujeres fueron asesinadas por su pareja o su expareja, ya, casi en un 80%. ujú, O sea, casi el 80% de mujeres registradas en este dato de feminicidio fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. claro. Es un dato muy, muy importante. Entonces, este dato, por ejemplo, te abre o te señala que algo hay ahí. Hay una dinámica violenta, específica y especial, y compleja seguramente, la cual tenemos que abordar así Ujú. como debe ser, pues, ¿no? Y no dejar solo, insisto en esto porque es lo que más escucho en todos lados, no es dejar todo explicado en base al estereotipo sexista. Por ejemplo, te voy a pasar el cuadro ahorita. Ah, Ajá, creo que están las pestañas, ¿no? De edades, tasa, sí, victimario, víctima. a ver, este es relación con el victimario. Ajá. Uy, me moví. Ahí está, mira. Pareja o expareja, ochenta y Ese es el tres promedio. punto cinco El 83,5 sí, de los victimarios Ujú, eh, fueron pues parejas o exparejas, ¿no? Se entiende que hablamos de parejas heterosexuales porque está el sesgo de que solo es feminicidio no cuando puedo. el hombre mata a la mujer. Ajá. No tenemos aquí en estos datos duros, no tenemos el registro si alguna pareja lésbica fue Claro. la que pudo haber sido, ¿no? Ujú, ¿Por qué no? Todos somos humanos. Luego está un familiar en un 8%, si bien ujú. no veo bien de acá, pero bueno, 8 me parece que es Sí. 4 y el Y otro es 3 tres puro. punto dos por ciento 3. Todavía veo un poquito. Estoy lejos de mí. Ya, entonces aquí ya encontramos un elemento muy importante que es el tema del ser pareja o expareja. Ujú, correcto. Otro dato que es importante, la edad. También hay Ah, una edad. la edad. Entre ASO. Es la edad de las víctimas. Mira, entre los 18 y los 20 y los 34 años está el grueso de mujeres que han sido asesinadas. O sea, del total que han sido asesinadas, el grueso del número está entre los 18 y los 34 Ay, años. ok. El que se lleva, o ya aislado, digamos, un poquito más, es entre 25 y 34 años, Ujú, con más probabilidades, en claro. todo caso. Jóvenes adultos está dando esta tendencia, ¿no? En estos En años. jóvenes, no tan jóvenes, pero sí jóvenes intermedios, Sí, digamos, y adultos. claro. Entonces ya tenemos un patrón, ¿no? Que sean entre exparejas o parejas y entre el Ajá, rango de edad de 18 a 34 años, ¿no? Que se está presentando esta... sí, con muchas probabilidades, ¿no? Ujú, Ahora, la edad de victimario también es un tema importante. edad de victimario. Vamos a Lo ver, rico de la ciencia es lo que nos da. sí, ahí, voy a dar un poco mejor. Fíjate, coincide un poco, ¿no? También, claro.
25 y 34 es el top, o sea, la mayor cantidad de victimarios tienen entre 25 y 34, coincide con la mayor cantidad de víctimas entre 25 y 34 también. Mm, O sea, serían parejas, ¿no? claro. Parejas más o menos de la misma edad, parejas jóvenes. Ajá. Parejas o exparejas jóvenes, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, podemos mencionar de que este patrón no es algo confirmatorio, pero hay Ujú. que tenerlo en cuenta para Exacto. ver con quién nos relacionamos, ¿no? En este caso es, caramba, si... Ah, ya. Para- No, 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 no. No. Es que, a ver, no significa esto que la mayor cantidad de, o la mayor probabilidad de que siendo mujer y teniendo una pareja joven y, ¿no? Y tú Ujú. siendo joven, entre 24 y 34, tienes más probabilidades que ese muchacho te mate. No, no, no es así. Esto es en base a los asesinatos confirmados. Ujú. No es un estudio, no es una recopilación de datos de la población en general. No, no es lo mismo. Ajá. O sea, este patrón estaría dentro del subgrupo de personas que han pasado por esta penosa situación, ¿no? Del Ujú. femicidio. Entonces, no, no es que, por ejemplo, ¿no? Si se están escuchando, por ejemplo, Ajá. ahora chicas, ¿no? Que tienen entre 24 y 34 años, Se entre espantan 25 así. y 34, no, no significa que tienen muchas probabilidades que sus parejas las maten. No, no, no. Esto es un dato duro extraído de el grupo o el subgrupo de personas que han pasado por esto, ¿no? Claro, claro. Y es, por ejemplo, la tasa. ¿Qué es la tasa? A ver, esto va a aclarar un poco lo que acabo de decir. La tasa es la cantidad de, de personas o elementos en relación a un número grande. Por ejemplo, en base a esto encontrado, los asesinatos encontrados en cada año, por ejemplo, de cada 100.000 mujeres en el año 2019, o no, 2018, el año que subió un montón, Ujú. Claro. de cada 100.000 mujeres, 0,78 fueron asesinadas. ¿Se entiende? Ujú. O sea, no es que tenemos 150 y tantos asesinatos en el 2018, entonces, oh, Hay que alarmarnos, pánico, ¿no? Ajá, claro. la No. gente está, las mujeres están siendo Atacada. masacradas por sus parejas, en- tomando, ¿no? El análisis que te Ajá. acabo de decir, ¿no? Por sus parejas entre 24 y 34 años, o sus exparejas, ¿no? No, no, Ujú. no. En realidad, según los datos duros, menos, o sea, claro, no, no vamos a agarrar Ujú. el 0,78 de una persona, ¿no? Sino que son datos estadísticos para graficar un poco más o menos cómo está la cosa. O sea, sería más o menos así, ¿ya? Una de cada 125.000 mujeres en el 2018 fue asesinada. Más o menos Más así. o menos, sí. Ah, correcto. Y en el 2017 sería una de cada 170.000, 180.000. Ujú. Así más o menos. Esto nos... ¿Por qué es importante esto? Porque nos da la perspectiva, la perspectiva de cómo está este problema Ujú. en relación a la población existente, ¿no? Porque ponerse a decir esto, como te decía hace un ratito, ¿no? Oh, entonces está habiendo una epidemia, pues, de gente que está matando a sus parejas, ¿no? Es como decir, yo te digo, a ver, Dani, ayúdame con un estudio,
encuéntrame qué tanto beben alcohol los jóvenes universitarios. Ya, pero vas a ir aquí a los bares. ¿Qué vas a Claro, encontrar? ahí voy a encontrar bastante incidencia en esta variable. Y a partir de eso no vas a decir, bueno, los universitarios son unos borrachos, Claro, claro. ¿no? Estás yendo a un lugar donde se presenta la conducta. Ajá. Igual acá, no podemos sacar interpretaciones para toda la población en base a las personas que están involucradas en la conducta, o en ese caso, en esta situación. Ujú, Por eso es importante la traza. ujú, ok. Entonces aquí tendríamos que corroborar datos, ¿no? Porque se especula mucho en las noticias o se Uf, incide mucho en las noticias, ¿no? Y que caemos un ya. sesgo y que podría convertirse en lo que hablaba en unos podcasts anteriores, en los psicosociales, ¿no? Que vienen acá a comenzar a perturbar las mentes de las personas. ¿Con un fin? No lo sabemos. Pero puede ser que haya algo tal vez detrás de que, no sé, se trate de evitar o algo más. Pero viendo los datos, existe, pero no es como nos vende, ¿no? Algo así, más o menos, en lo que refiero. Sí, hay gente que no trata el tema de manera seria, ¿no? No lo está tratando de manera seria, lo está manoseando, ¿no? Claro, o sea, es de verdad que estos, y sobre todo creo que eso se debe filtrar, ¿no? Creo que estamos en la era de la información, pero más de la desinformación que nos menciona justamente el día de hoy. Sí, claro, en el almuerzo más o menos. Mi abuela me dice, pucha, ¿por qué, no sé por qué siempre sacan estos temas de que el hombre mata a la mujer y todo eso? ¿Por qué nos están maltratando, nos están matando? Y por ahí como que me surgían las preguntas, ¿no? O sea, pero ¿por qué siempre ocurre esto? ¿Y por qué no es al revés? Sería también de ver cuál es la incidencia también en las muertes de hombres, ¿no? De parejas mujeres a hombres, para ver si es parecido, si no es parecido, y sacar unas conclusiones, más que vender Sí, la total. noticia en sí, ¿no? Más que sacar la noticia que vende, que especula, que no nos da la información necesaria, ¿no? Claro, ya que nosotros Es consumimos, importante tenerlo. claro, ya que consumimos mucha Pero, información en este caso, ¿no? pero como te digo, anda a buscar, ¿no? No vas a encontrar el dato. Claro, ese es otro detalle, ese es otro detalle, ¿no? Y hay que, bueno, en este caso nos genera el hecho de poder investigar, ¿no? Ver ese tipo de variables. Pero ya que hablábamos de feminicidio y más o menos se Ujú. conceptualizaba, eh, vamos a conceptualizar la palabra misoginia y si es que hay una relación entre las dos o son diferentes, ¿cómo lo podría definir? Sí, la misoginia está definida como, como conductas o actitudes de odio hacia la mujer, ¿no? Hacia la mujer por su condición de mujer o por su sexo, etcétera, ¿no? Yo creo que, como te dije hace un ratito, esta es la clave. Me parece que por ahí va la clave. Ujú, correcto. Eh, si nos guiamos por el odio, conductas de odio, actitudes de odio hacia lo que significa ser mujer, podríamos explicar, creo que mejor, el feminicidio. Oh, correcto, entonces sería como un previo, ¿no? La misoginia como un hecho importante para llegar al feminicidio, ¿no? Sería como el motor, tal vez. Claro, el motor. Claro, claro, sí, correcto. Entonces, por ahí surge como para investigar ese detalle, ¿no? Y tal vez las personas que nos escuchan o que nos miran pueden replantearse lo que estaban pensando sobre este tema tan importante que está ocurriendo, ¿no? Entonces, más o menos hemos ido definiendo este detalle. ¿Cómo tal vez podríamos evitar llegar al feminicidio? En este caso, el motor que sería la misoginia, reducir ese tipo de estereotipos. ¿Cómo podríamos o cómo se podría hacer para reducir
ese tipo de conductas, de pensamientos, de estereotipos. Y como te dije, lo primero es que hay que estudiar, aislar los casos que realmente son de feminicidio y poder estudiarlos un poco, porque um, guiarnos por cuestiones intuitivas o razonadas, pero en base al sentido común, no nos va a ayudar. Vamos a seguir esto es una epidemia, una pandemia, y no solucionamos nada. Al final, en otros países, por ejemplo, donde se han creado leyes, eh, igual que acá, ¿no? Pero tal vez con un poco más de fuerza, ocurre algo contradictorio. En lugar de disminuir, sube la cosa. Claro. No es que por la ley ha subido, pero se presenta el caso. Teniendo leyes más duras, aumenta el número de feminicidios. Entonces, yo creo que queda la tarea pendiente, pero mientras se puede ir observando los casos. Yo recuerdo, por ejemplo, a Ted Bundy, que es un Mm. famoso asesino serial. Yo creo que él era un feminicida serial en realidad. ¿Ted Bundy es el que asesinaba o el que mandaba asesinar? No, él Él es asesinaba. el que... Hay otro que no recuerdo cómo se llama, que él era el... como el que... Charles Manson. Charles Manson, ahí está. Sí, pero él no había ahí un motor eh, de asesinar a mujeres, ¿no? Por su condición de mujeres. No, en No, este caso Ted Bundy creo que sí era netamente. Ted Bundy sí. Ted Bundy era un asesino serial que maltrataba a las mujeres antes de matarlas, y Ujú. una vez muertas las vejaba, las seguía vejando, aunque ya estaban muertas. Entonces, este tipo sí tenía un odio irracional, un Ujú. odio muy grande hacia las mujeres. Eh, Según él mismo narra, ¿no? Antes de morir, fue condenado a muerte. Él estaba muy influenciado por el sadomasoquismo, ¿no? De las películas pornográficas. Claro, es una forma también de limpiar su imagen, ¿no? De, Ujú. no, no soy yo, fueron las películas Claro. pornográficas. Pero aún así te deja ver que había dentro de su dinámica loca un odio hacia la mujer, ¿no? Claro. Un odio hacia la sensibilidad, la, la debilidad física, ¿no? La delicadeza Ujú. de la mujer. Estas características que te estoy dando, por ejemplo, muchos te las critican. Te dicen, no, pero la mujer no tiene por qué dices que la mujer es débil o delicada? Entonces, ¿en qué quedamos? Si vamos a hablar de un asesino que mata a una mujer por el hecho de ser mujer, tengo que decir cuáles son esas características que la hacen mujer, que este asesino odia y quiere acabar, ¿no? Claro. O por el cual abusa de Ujú. ello, ¿no? O Claro. sea, si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo explicamos la dinámica violenta del feminicidio? Ajá, correcto. Yo en Ted Bundy encuentro eso. Claro. Encuentro un odio así muy brutal, muy salvaje hacia la delicadeza, hacia la, La la sumisión feminidad. podría ser la sumisión de... Eh, sí, la debilidad física de las mujeres, la belleza también, las características estéticas de las mujeres. Ujú, correcto. Por lo menos eso veo. Y Sí. desmitificando un poco este hecho, porque creo que es de la corriente más psicoanalítica, ¿no? Y la conciencia popular que tiene la gente es, si de pequeño sufriste abuso, ¿no? En este caso de la figura representativa de la mujer como es tu mamá, podría desarrollar una misoginia y llegar al feminicidio. ¿Sería correcto hablar de esto o estamos ya muy alejados de esa realidad? No, yo creo que podría ser una de las variables. Podría ser una de las variables. Tendríamos que estudiar a estos feminicidas, tendríamos que evaluar sus historias, ¿no? Las relaciones tempranas que tuvieron con sus figuras
femeninas. Hipotéticamente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que algo hay de eso. Algo hay de eso. Claro, sí, porque muchas Eh, veces podemos escuchar a veces de voz popular o darle la mayor representatividad a esto, ¿no? Que claro, se presenta, pero tendríamos que ver esos estudios si es que podríamos decir que es algo muy latente en ellos, ¿no? Pero, o sea, no sí, quedarnos con eso. yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque un odio así, para llegar al nivel de asesinato, no es gratuito, pues, ¿no? Tiene que haber ahí algunas cosas involucradas y tal vez esta sea una de las principales. ¿Por qué no? ¿Por qué no suponerlo? Claro, ¿no? Sí, son súper interesante. Pero aquí estamos un poco desmitificando, ¿no? El hecho de que si ha ocurrido, bueno, primero, cuál podrían ser las características, y de ahí si ha ocurrido una tendencia a más, y nos damos cuenta que no es tanto así, ¿no? Sería también de poder seguir estudiando, de poder seguir evaluando, planteándonos hipótesis sobre esto. Tiene tal vez, no de manera también en bruto, pero las estadísticas de otros países que se puedan comparar con las estadísticas de Perú. No, no las tengo así como te las he Ajá, mostrado, pero de lo que he podido recoger, va por ahí también. Siempre cuando registran feminicidios, es la pareja, o la expareja, son gente joven, ¿no? ujú, Más o menos hay coincidencias. por ahí va. Ajá, correcto. Entonces, también un Y poquito. Ajá, esto claro. refuerza el hecho de que hay patrones ahí. Ajá, Hay patrones por descubrir, por explicar, por detallar, ¿no? Entrar un poquito más en el tema. ajá. Ok, correcto. Entonces, vamos viendo esos tipos de patrones y también vamos dándonos cuenta de cómo va, si va un aumento o no va un aumento, si es que se mantiene y todo eso. Acá, qué interesante. Me da mucho gusto y me permite también investigar más sobre el tema y que si en algún momento a mí también me toca mencionar, exponer o tal vez en un tema de conversación, tratar de dar en evidencia lo que está ocurriendo, ¿no? Y no solamente dejarse llevar por lo que nos dicen, lo que nos mencionan o nos lanzan así. De Ajá. manera, ¿no? Muy potencial, sobre todo en estas épocas que en cualquier lado podemos encontrar esas noticias súper horribles, pero que a veces no se contrasta con lo que nos dice la ciencia. Bueno, nos falta mucho por investigar y por relacionar todo lo que estamos comentando. Bien, vamos ya casi 45 minutos hablando del tema. Me emociona. Ah, mira. Sí, sí, rápido, pues ha pasado el tiempo, sin querer queriendo. Ya vamos un poco terminando con ese tema. Por el lado de los psicólogos, ¿cuál es la chamba, nuestro nuestra tarea en este caso del feminicidio? Tenemos que seguir investigando. ¿Qué más podríamos hacer en este caso? Lo primero, dejar la pereza a un lado. Lastimosamente estoy encontrando muchos colegas perezosos que toman de aquí y de allá de lo que se ha oído y en base a eso presentan, como son figuras de autoridad, o sea, el Mm, psicólogo es una figura de autoridad en estos temas, aunque, aunque no lo merezcamos, o sea, de entrada no merecemos ser autoridad en nada, ujú, ¿no? Es más, yo no creo en las autoridades, pero bueno, la gente nos ve como autoridades, porque estudiamos la conducta humana y tienen el prejuicio de que conocemos sobre la conducta humana, que incluye feminicidio u otros actos de violencia. Entonces, lo primero que diría es que dejemos la pereza a un lado, nos demos el trabajo antes de hablar algo, de revisar un poco, ujú, indagar, estudiar. Hay gente especializada, gente que ya conoce los temas. Yo no me considero un especialista en feminicidio, por si acaso lo dejo en mm, claro. Es un tema que me atrae y he hecho, como te he presentado, una ujú, pequeña recopilación y cada tanto estoy reflexionando sobre ello. Justo acabo de estrenar un video sobre el tema también, mm. algo de lo que hemos hablado aquí también, pero no soy un especialista en feminicidio.
pero creo que todos los psicólogos deberíamos ser responsables de que lo que estamos diciendo cae en los demás, en la sociedad, como palabras dichas por una autoridad. Entonces, en coherencia con eso deberíamos indagar, leer, recurrir a gente especializada, si es que no. Imagínate, la psicología es tan extensa que no somos especialistas en todo, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Eso sería lo primero, ¿no? Y lo segundo sería, pues, eh, buscar, ¿no? Buscar nuestra esencia dentro de la psicología, nuestra, nuestra área, ¿no? Y construirla, trabajarla, hacerla crecer. Si eres un psicólogo que le agrada el comportamiento del, de las personas, por ejemplo, en las instituciones u organizaciones, pues ahí, ¿no? Ir construyendo tu propia carrera en ese rubro, favoreciendo el conocimiento y la experiencia. No solamente la experiencia, muchos se quedan en la experiencia Ujú, y olvidan el conocimiento, y otros se quedan en el conocimiento y olvidan la experiencia. Tratar de encontrar un término medio en todo caso, ujú. por lo menos para cuando estamos frente a personas que no son psicólogos y que, como te digo, van a escucharnos y van a decir, ah, este lo dice el psicólogo tal, entonces debe ser cierto, Claro, ¿no? Y bien, aquí no nos vamos a leer las manos ya, entre gitanos, como dicen, ¿no? Cada cosa que hemos escuchado por parte de psicólogos, colegas nuestros, algunos muy queridos, otros no tanto, pero no porque lo dice y es psicólogo es cierto. claro. Hay que desterrar eso, hay que dejarnos de ese tipo de cosas y tomarnos la psicología en serio y valorarla realmente para lo que digamos no sea pues lo que oí por ahí y para quedar bien y cosas por el estilo que no tiene nada que ver con nuestra carrera. Correcto, correcto. Creo que ese es otro sesgo cognitivo, no recuerdo cómo se llama, de ad hominem creo que es, de la figura omnipresente, imponente y que si dice tal, es así, ¿no? Como cuando Ah, te... ya, falacia de autoridad, sí, la falacia de autoridad. Ajá, falacia de autoridad, claro, ¿no? Entonces, ¿no? Que es parecido a cuando yo soy tu mamá y porque soy tu mamá es así, punto, ¿no? Algo Ah, así, decirlo a tu mamá tal es cual, falacia de ¿no? autoridad. Claro, entonces hay que ver ese detalle de corroborar los datos, ¿no? Y sí, sí, claro. Por eso que hay veces en que antes de mencionar algo, decir algo, hay que informarse bien y sobre todo si es posible formarse en lo que uno va a decir, ¿no? Porque estamos en, como menciono, estamos en un momento muy importante de nuestra historia, pero también que hay demasiada desinformación, ¿no? Y muchos Y engaña muchachos, como yo le digo, engaña muchachos. es que hay demasiado acceso a los datos, a la información y todo circula muy rápido. Entonces, es fácil, pues, ¿no? Es fácil caer. Claro. Nos podríamos pasar de verdad que horas hablando sobre eso. Pero vamos cerrando el programa. Esta charlita que me ha encantado bastante. Unas últimas palabras para el público en general sobre el feminicidio, redondeando ya lo que hemos mencionado. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, Daniel, por la invitación. Animar a quienes van a ver el podcast a tomar en serio, ¿no? Tomar en serio el feminicidio. Y esto incluye no agrandar las cosas, no propagandear y también darle una relevancia que merece, ¿no? Ujú. Eh, muchas vidas que han sido cegadas en este contexto y cada día cuenta, ¿no? Cada día cuenta. Entonces, no irse a los extremos, digamos. Y bueno, estamos, es un campo como para seguir investigando, seguir haciendo crecer, ¿no? O sea, haciendo Ujú. crecer la psicología del feminicidio.
Entonces, Excelente. tenemos ahí un montón de Una tareas por cumplir. Sí, como psicólogos, como ciudadanos, ¿no? Como jóvenes, etcétera, ¿no? una chambaza tenemos ahí. Una ¿Dónde lo chambaza. podemos ubicar, profe? ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, por ahora me pueden ubicar en mi Facebook como Ernesto Maximiliano, en mi YouTube como Psicopatas, Ujú. en Instagram también estoy como Psicopatas Excelente. y TikTok también, que no le he dado mucho contenido últimamente, pero por ahí también estoy. Bacán. Acá le voy a dejar todas las redes, la voy a ubicar y dejo el link. Excelente, muchísimas gracias por aceptar esta charlita. Igual más adelante también para poder encontrarnos y comentar otros temas también súper interesantes como lo que hemos hablado hoy día. Excelente. Excelente. Bien, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y nos reencontramos en la próxima. Chao.